Buenos días, queridos estudiantes. En la videoclase de esta semana vamos a hablar sobre otra estrategia de traducción, en realidad son dos, que son la equivalencia y la adaptación, que son estrategias que si ustedes estuvieron leyendo el foro de avisos recientes, ya se han mencionado en los trabajos prácticos de las semanas anteriores, especialmente el trabajo práctico número 7. Así que estoy segura de que con esta estrategia en particular les va a ir, estas dos estrategias les va a ir muy bien. Así que comencemos con la primera definición de qué es equivalencia. La equivalencia es una modulación fijada. Esta también es una conversación en particular que tuvimos en el foro. Si lo quieren ir a leer, estuvo muy interesante. Que trabaja en el plano semántico, es decir, es una modulación lexicalizada. Ya está fija, es así y va a seguir siendo así. Intenta transmitir una misma situación por medio de recursos estilísticos y estructurales completamente diferentes. En otras palabras, busca trasladar al texto meta el sentido e intención del mensaje del texto de origen utilizando los símbolos que son propios de la lengua meta. Por eso difiere en su mayoría completamente en los símbolos que va a utilizar. ¿Cómo utilizamos esta estrategia? Utilizamos la equivalencia especialmente para traducir metáforas y figuras del lenguaje, modismos, frases idiomáticas, entre otros. Justamente por esto va a diferir entre la lengua de origen y la lengua meta. Todas estas diferencias culturales se van a hacer más notorios al momento de traducir, por ejemplo, frases idiomáticas. En todos estos casos nombrados, una traducción literal conllevaría obviamente a un error, ya que en el texto meta, no tendría ningún tipo de sentido si nosotros hacemos una traducción literal. Es necesario entonces recurrir a la equivalencia para poder plasmar en el texto meta el mismo sentido y énfasis del texto de origen, pero mediante el uso de recursos y símbolos distintos. Por ello también se dice que la modulación es un caso, que la equivalencia, es un caso extremo de modulación. Vamos a ver ahora los ejemplos, ¿sí? En el texto de origen, God bless you, y en el texto meta, salud. Me parece que es bastante simple este ejemplo de entender, pero igualmente lo podemos ver un poquito más en detalle. God bless you, Dios te bendiga. Esta es una frase que sí existe en la lengua meta, estoy segura de que más de uno de ustedes habrá escuchado o habrá dicho que Dios te bendiga. Sin embargo, en el contexto de cuando una persona estornuda, no solemos decirle que Dios te bendiga, sin embargo, solemos decirle salud. Nerves of steel, nervios de acero. Acá los símbolos utilizados son bastante similares, coinciden, podríamos decir. Every cloud has a silver lining, no hay mal que por bien no venga, son dos frases, cada una muy utilizada en la lengua de origen. If you feel such questions might throw you off guard, practice with a friend or in front of a mirror. Si crees que tales preguntas te tomarán por sorpresa, practica con un amigo o enfrente de un espejo, ¿sí? Throw you off guard, te tomarán por sorpresa. Ahora sí, una cuestión importante con respecto a la equivalencia. A la hora de aplicar esta estrategia de traducción, es muy importante tener en cuenta a la audiencia o público meta, el tono, el registro y el estilo del texto. Tengan en cuenta especialmente el registro y el estilo del texto, porque es muy fácil tal vez encontrar alguna equivalencia en la lengua meta que no coincide con el registro esperado del texto que ustedes están traduciendo, que es tal vez muy coloquial o muy informal. No deja de ser una equivalencia, obviamente, pero tal vez en el contexto del texto que ustedes están trabajando no sea lo más apropiado. Entonces tengan eso muy en cuenta y obviamente también el texto meta. Fíjense si es solamente para Argentina, si es para Argentina y áreas de influencia. Eso ya quiere decir si es con áreas de influencia
de que el uso del español rioplatense va a estar mal, porque no está confinado solamente a Argentina y solamente en Argentina utilizamos el español rioplatense. Ni siquiera en Uruguay se ocupa en su totalidad, por ejemplo. Entonces tengan muy en cuenta eso al momento de traducir. Lean muy bien el encargo, porque a veces está formulado de forma que ustedes pisen el palito con respecto a esto. Muchas veces encontramos frases idiomáticas similares o equivalentes en ambas lenguas, pero muchas otras veces debemos buscar otras frases o metáforas que, aunque coincidan con el símbolo o la imagen de las del texto de origen, nos permitan transmitir correctamente el mensaje, que es más o menos lo que veníamos mencionando. Vamos a ver la siguiente, que es la adaptación. La adaptación es una estrategia que se emplea cuando el texto de origen contiene referencias o situaciones que no existen en la lengua meta, es decir, estamos hablando de un vacío. Por tal motivo, deben reemplazarse por otras que se consideren equivalentes de manera de lograr la comprensión por parte del lector. Esta estrategia busca resolver problemas de tipo extralingüísticos, es decir, que supone una naturalización completa a la cultura receptora ante la existencia de un vacío cultural, que es lo que les mencioné un poquito más arriba. Vamos a ver algunos ejemplos y va a quedar más claro. Las unidades de medida es el principal ejemplo que les puedo dar con respecto a la adaptación, ¿sí? En el texto de origen, I'm 5'1", está hablando de la altura. En el texto meta, mido 1,55 m. He had gained 10 pounds, había aumentado casi 5 kilos. Esto también es muy importante tener en cuenta el público meta cuando vemos alguna de estas unidades de medida. El público meta utiliza el sistema de millas, utiliza el sistema de pies, de pulgadas. Hay que tener eso en cuenta. En estos casos, no solo deben adaptar ustedes las unidades de medida, sino que también deben hacer una conversión adecuada, porque 10 pounds no equivale a 10 kilos. ¿Sí? En el trabajo práctico número 7, ahora mismo no me acuerdo el número exacto, me parece que eran 4.000 o 400 millas, que ustedes debían convertirlo a kilómetros, porque el público meta, Argentina y áreas de influencia, no utiliza el sistema de millas, sino el de kilómetros. Entonces debían convertirlo a kilómetros, que eran más o menos 643 o 653 kilómetros, que la mayoría lo hizo y lo hizo excelente. Algunos redondearon, algunos no, pero muy bien. Otros ejemplos, especialmente de unidades de medida: millas por kilómetros, feet por metros, yards por metros también, inches por centímetros y pounds por kilogramos. Veamos ahora sí otros ejemplos. My high school students are excited about homecoming week. Mis alumnos de secundaria están emocionados por la semana del estudiante. High school por secundaria, homecoming week por semana del estudiante es una adaptación muy buena. Son dos eventos que comparten muchas características, por lo cual la adaptación funciona muy bien en el texto meta. Friday the 13th, un martes 13. Get an A, sacar un sobresaliente o un excelente. Este también es un ejemplo muy interesante para tener en cuenta, porque si bien nosotros entendemos a qué se refiere con sacarse una A, hay que tener en cuenta el público meta, que tal vez no la totalidad del público meta utilice el mismo sistema. Entonces, la solución que se busca acá, que es sacar un sobresaliente o un excelente, es una solución muy abarcativa. Tengan en cuenta de que, hablando de Latinoamérica, por ejemplo, si es un encargo para Latinoamérica, tal vez sí, la mayoría de los países utilicen un sistema numérico para evaluar, 1, 2, 3, 4, pero muchos difieren. Algunos van simplemente hasta el 5, otros van hasta el 10. Entonces, utilizar
por ejemplo, sobresaliente, excelente, muy bueno. Es mucho más abarcativo y de esa forma también nos aseguramos que el público meta comprenda de mejor manera. Vamos a ver igual ahora algunos detalles importantes. Al igual que sucede con la equivalencia, al utilizar la estrategia de adaptación es primordial tener en cuenta quién será el público destinatario de la traducción, que es un poco lo que ya les venía comentando con cada ejemplo. Las selecciones de vocabulario y las referencias culturales dependerán del objetivo que se busca con la traducción y las características propias del lector meta: edad, contexto sociocultural e histórico, nivel de educación, etc. Con respecto a la bibliografía que pueden utilizar, por supuesto van a tener disponible el manual de estrategias de traducción de lenguas vivas, ya lo tienen disponible desde que comenzó la cursada. En la caja de herramientas importantes, me parece que está ahí o está afuera, pero está en esa zona. Pueden leer también Vázquez Ayora, y yo les dejé en el aula virtual mucho más material para que lean con respecto a equivalencia y adaptación. Van a tener esta videoclase y van a tener también disponible esta misma presentación, no en formato video, sino en formato PowerPoint, por si la quieren volver a mirar. Recuerden que cualquier duda que tengan me van a escribir al foro, les voy a responder ni bien vea el mensaje y espero que tengan una muy buena semana.